Bueno, transcurrido el receso, procede la sala a dictar la sentencia a través de la cual se decide el litigio que se indicó o que se fijó en la primera parte de esta audiencia. Señalábamos inicialmente que la demanda interpuesta por la señora María Cristina Suárez Tovar pretende la nulidad de las resoluciones número 19967 de 1 de junio de 2009, mediante la cual la Caja Nacional de Previsión Social le negó el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, aduciendo que no tenía derecho en la medida en que a juicio de la sala solo acreditaba tiempo de servicio posterior al 31 de diciembre de 1980 y de la resolución UGM 012-236 del 6 de octubre de 2011 que confirmó la anterior, aduciendo que los certificados allegados al expediente o allegados con la petición, o más exactamente con el recurso interpuesto por la parte reclamante del reconocimiento de la pensión, no cumplía los requisitos para que pudiera ser tenido en cuenta ese tiempo de servicio. Por supuesto, la Caja Nacional de Previsión pues se opone a este reconocimiento y entonces, como se dijo inicialmente, el litigio se fijó en lo relacionado con la validez o no del tiempo de servicio acreditado por la demandante señora María Cristina Suárez Tovar antes de 1980, antes del 31 de diciembre de 1980, tiempo de servicio que aduce la demandante que fue prestado en condición de docente nacionalizado. Para resolver este litigio, entonces se tendrá en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que la tesis de la parte demandante consiste en que para el reconocimiento de la pensión gracia deben tomarse en cuenta los tiempos de servicio elaborados por la demandante desde el 22 de agosto al 17 de septiembre de 1976, del 8 de octubre al 30 de noviembre de 1976, del 22 de mayo al 13 de agosto de 1978 y del 10 de septiembre al 10 de octubre de 1979, en consideración a que durante esos periodos la demandante estuvo vinculada como docente del orden departamental según su afirmación contenida en la demanda. La parte demandada, es decir, la UGPP, que no contestó la demanda, sin embargo, en los actos cuya nulidad se ha peticionado, señala que no se encuentra acreditado que la demandante haya estado vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 como docente del orden departamental, distrital o municipal, y que esto básicamente se debe a que los certificados que se aportan por la demandante no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para que pueda ser válido ese tiempo de servicio. El problema jurídico, como ya lo indicamos, se refiere al mismo litigio y tiene que ver con que se debe determinar si los tiempos de servicios laborados por la demandante en los lapsos que se han indicado antes y que corresponden a tiempos anteriores al 31 de diciembre de 1980
deben tenerse en cuenta o no a efectos del reconocimiento de la pensión gracia, atendiendo al tipo de vinculación que tuvo la demandante con el servicio educativo durante dichos periodos. La sala es de la tesis de que las pretensiones tienen vocación de prosperidad, por cuanto el tiempo laborado por la demandante como docente en el lapso o en los lapsos comprendidos entre el 22 de agosto y el 17 de septiembre de 1976, del 8 de octubre al 30 de noviembre de 1976, del 22 de mayo al 13 de agosto de 1978 y del 10 de septiembre al 10 de octubre de 1979, deben computarse para acreditar el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio a los que alude el artículo primero de la Ley 114 de 1913, como quiera que se acredita que el tipo de vinculación de la demandante durante los periodos fue como docente departamental. Para llegar a esta conclusión, la sala se referirá en primer término al marco normativo y jurisprudencial. Como ya lo ha expresado aquí tanto la parte demandada como la apoderada de la parte demandante y el Ministerio Público, la Ley 114 de 1913 consagró el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes de escuelas primarias oficiales que hubieran laborado al servicio del magisterio por un tiempo no menor de 20 años. El artículo primero de la norma en cita dispuso: los maestros de escuela primaria oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia en conformidad con las prescripciones de la presente ley. Y el artículo segundo estableció que la cuantía de la pensión será la mitad del sueldo que hubieran devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieran devengado sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos. Sin embargo, este artículo segundo de la Ley 114 de 1913 fue modificado por el artículo primero de la Ley 24 de 1947, que sustituyó además el artículo 29 de la Ley Sexta de 1945, en el sentido de que el precepto transcrito dispone que cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán con el promedio de los sueldos devengados durante el último año. El artículo tercero de la citada ley establece que los 20 años de servicio a que se refiere el artículo primero podrán ser o contarse computando servicios prestados en diversas épocas, y se tendrá en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a esa ley. Es decir, pueden ser tiempos continuos o discontinuos. Y el artículo cuarto establece los demás requisitos para tener derecho a la pensión gracia, así. Primero, para gozar de la pensión gracia será preciso que el interesado compruebe que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la nación o por un departamento. Un tercer requisito es que observe buena conducta, y un cuarto requisito que demuestre que ha cumplido 50 años o que se haya en incapacidad por enfermedad u otra causa de ganar lo necesario para su sostenimiento. Es bien importante resaltar estos requisitos que pues van a perdurar a pesar de que leyes posteriores extendieron el derecho a otros docentes distintos a los docentes de escuelas primarias oficiales. Así, la Ley 116 de 1928 amplió el derecho a la pensión gracia
a otros empleos y consagró la posibilidad de computar para acreditar los 20 años de servicio los años laborados en la enseñanza normalista o como inspectores de instrucción pública. O sea que ahora, más de los de primaria, tenían derecho a la pensión gracia los docentes de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública, como se llamaban los que ahora se llaman supervisores de educación. Igualmente, la Ley 37 de 1933, en su artículo 3, amplió el beneficio de la pensión gracia a los docentes de educación secundaria, que si recordamos la magnífica exposición hecha por el señor representante del Ministerio Público, inicialmente la pensión gracia se concedió a los docentes de primaria, que eran quienes, de acuerdo con la Ley 39 de 1903, dependían de los entes territoriales. Por eso inicialmente la pensión no benefició a los docentes de secundaria, pero como quiera que después los departamentos también vincularon con cargo a sus presupuestos a docentes de secundaria. Esa fue la razón para que la Ley 37 ampliara el derecho a estos docentes. Luego, en el año 1975 se nacionalizó la educación mediante Ley 43 de ese año. Nacionalizó la educación primaria y secundaria. Eso nos confirma que había una buena parte, tal vez la mayoría de la educación secundaria también, además de la primaria, que venía siendo costeada por los departamentos y municipios y por el Distrito Especial de Bogotá y por las intendencias y comisarías. Y entonces se decreta que la educación primaria y secundaria oficiales serían un servicio público a cargo de la Nación. Este proceso, pues de acuerdo con la misma Ley 43 de 1975, culminó el 31 de diciembre de 1980. Dado el cambio en la naturaleza de la vinculación de los docentes generado por la Ley 43, pues fue necesario que el gobierno expidiera una nueva ley que rigiera las prestaciones sociales de los docentes, de tal suerte que se expidió en el año 1989 la Ley 91, en cuyo artículo 15 se determinó lo relacionado con la sucesión en relación con las obligaciones prestacionales de las entidades regionales y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que se creó mediante esta Ley 91 de 1980. Así en el numeral segundo, literal A del artículo 15 de la Ley 91, se dijo que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 del 28, 37 del 33 y de demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión conforme al decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación. Esta norma, que establece la transición en relación con el derecho a la pensión gracia, pues ha tenido distintas interpretaciones, y por eso el Consejo de Estado ha tenido que resolver esas situaciones que se presentaban de diversa interpretación, de tal suerte que este Consejo de Estado se pronunció en relación con lo consagrado en el artículo 15 de la Ley 91 del 89 y concluyó frente a las características y los parámetros de procedencia del reconocimiento de la pensión gracia, diciendo lo siguiente. Primero, a manera de conclusión, la inexistencia del derecho a la pensión gracia para los docentes nacionales.
es evidente que los docentes nacionales ni antes ni después de expedida la ley 91 han tenido derecho a pensión gracia. Este era un beneficio creado, como bien lo dijimos, y lo reiteramos al referirnos a la ley 114, era un beneficio para los docentes del orden territorial. Segundo, que la segunda conclusión del estudio hecho por el Consejo de Estado, lo anterior está dispuesto en el artículo primero de la ley 91 de 1989. Para efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos. Personal nacional son los docentes vinculados por el gobierno nacional. Eso lo tenemos claro. En consecuencia, esta primera conclusión se ratifica de esa forma, que los docentes nacionales no han tenido, ni tienen, ni tendrán derecho a pensión gracia. La segunda conclusión es que dicho beneficio para los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980 concluyó. En otros términos, quienes sean nombrados a partir de esa fecha ya no tendrán derecho a pensión gracia. Y tercero, que la excepción en cuanto a que la pensión gracia permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional, pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación, en virtud de la ley 91 del 89, es limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en la disposición antecitada quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización, iniciado con la ley 43 de 1975, quienes deberán reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la ley 114 para tener derecho a ese beneficio. De lo anterior se deduce que para los docentes vinculados antes del 31 de diciembre del 80, que hubieran quedado incluidos en el proceso de nacionalización de la educación, existe el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, y que para ello es necesario acreditar, aparte de los requisitos contemplados en las leyes 114, 116 y 37 y demás concordantes, que antes del 31 de diciembre de 1980 hubieran laborado en planteles de orden departamental, municipal o distrital y como docentes territoriales o nacionalizados. Igualmente, la Sala considera pertinente precisar que el Consejo de Estado ha emitido pronunciamiento en relación a los nombramientos de los docentes provenientes de los gobernadores departamentales, llegando a la conclusión de que los docentes vinculados de este modo eran acreedores o son acreedores de la pensión gracia, como quiera que de ello puede inferirse que el docente desempeñó sus funciones en planteles del orden territorial. Así lo ha expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia del 28 de junio de 2012, expediente 0209 de 2012, consejero ponente, doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, entre otras. Finalmente, la Sala memora que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha indicado que si bien la ley 91 del 89 limita el reconocimiento de la pensión gracia a aquellos docentes que tenían las expectativas de adquirir este derecho pensional a 31 de diciembre de 1980, ello no implica per se que los docentes debieran estar vinculados al servicio del magisterio en la fecha indicada y que en tal sentido pueden tomarse en consideración a efectos de reconocimiento de la pensión gracia los tiempos laborados por el docente de manera interrumpida, como muy acertadamente lo señaló también el Ministerio Público en esta ocasión. Entre otras sentencias del Consejo de Estado que se han referido al tema, tenemos
la proferida por la sección segunda, subsección B, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 0019-09 de 6 de agosto de 2009, sentencia de la sección segunda, subsección B, expediente 3710 de 2005, consejero ponente Tarcisio Cáceres Toro, de fecha 2 de febrero de 2006, sentencia de 7 de febrero de 2008, expediente número 2354 de 2004. En todas ellas el Consejo de Estado ha sido del criterio que para tener derecho a la pensión gracia, los docentes no tienen que acreditar que estaban vinculados a 31 de diciembre de 1980. Podían haber estado, lo importante es que hayan estado vinculados antes, de manera permanente o interrumpida. Como presupuestos fácticos probados en este proceso, la sala encuentra que de conformidad con la copia del registro civil de nacimiento que obra folio 10 del cuaderno de anexos, la señora María Cristina Suárez Tovar nació el 30 de marzo de 1956, encontrándose acreditado que cumplió 50 años de edad el día 30 de marzo de 2006. De otra parte, la Secretaría de Educación de Tunja, con fecha 26 de marzo de 2009, certificó que la docente María Cristina Suárez Tovar prestó sus servicios como docente departamental en los siguientes periodos. Este documento obra a folio 38 del cuaderno de anexos y se señala esos periodos de la siguiente forma. Antes del 31 de diciembre de 1980, 1. Como docente interina en la escuela R.D. Pedregal Alto de Sutamarchán, del 23 de agosto de 1976 al 17 de septiembre de 1976, nombrada mediante decreto 759 de 30 de septiembre de 1976. El certificado expedido por la Secretaría de Educación, pues el certificado de tiempo de servicio cumple con los requisitos que ha venido exigiendo la jurisprudencia. Él señala lo siguiente: certificado de tiempo de servicio expedido por la Alcaldía Mayor de Tunja, Secretaría de Educación, número 130. Señala que certifica que Suárez Tovar María Cristina, identificada con la cédula 23689318 de Villa de Leyva, presta su servicio en el nivel de básica secundaria. Está señalando el nivel en el que se encuentra prestando el servicio, con vinculación en propiedad como departamental, no cabe ninguna duda, en forma continua. Hasta la última fecha se desempeña como docente activa en la institución educativa Silvino Rodríguez de Tunja, acredita escalafón, y aquí señala seguidamente los periodos entre los cuales se tiene el que acabamos de indicar. Esto es el comprendido entre el 23 de agosto de 1976 y el 17 de septiembre de 1976. Pero además, a folio 25 del expediente, obra certificación expedida por la Contraloría General del Departamento, en la que certifica que María Cristina Suárez prestó sus servicios al departamento y devengó sueldos conforme al siguiente pormenor. Secretaría de Educación de Boyacá, profesora interina en Sutamarchán, del 23 de agosto al 17 de septiembre de 1976, con sueldo mensual de 1.900.000. O sea que lo dicho por la Secretaría de Educación en su certificación está confirmado por la Contraloría. De otro lado, este certificado al que venimos haciendo referencia señala que trabajó como docente interina en la RD Arboledas Bajo de Chiquinquirá
Del 8 de octubre de 1976 al 30 de noviembre del 76, nombrada mediante decreto 953 de 13 de diciembre de 1976. Igual, ese periodo está relacionado en el certificado expedido por la Contraloría, en el cual se certifica que se le pagó como sueldo mensual la suma de 1.900.000 pesos. Hay que tener en cuenta la fecha de expedición del certificado y de prestación de los servicios. Era insólito que en esa época un docente fuera a ganar 1.900.000. Hoy escasamente ganan eso, los de los más grados, los de los más altos grados. Seguidamente, igual obra el decreto a folio 27, el decreto de nombramiento a folio 27, y este decreto hay que resaltar el título, por el cual se hace unos reconocimientos del sueldo al personal docente de primaria y se aclaran unos decretos, y aquí aparece María Cristina Suárez, el sueldo correspondiente al tiempo comprendido entre el 8 de octubre y el 30 de noviembre del año de 1976. O sea que si hubiese alguna duda, si se pudiese tener alguna duda en relación con el certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación, este decreto nos confirma que efectivamente prestó esos servicios, porque aquí se le está reconociendo el salario, que como muy bien decía el señor representante del Ministerio Público, eso era usual que ocurriera, que primero se prestaba el servicio y después se nombraba o simplemente se le pagaba los salarios correspondientes. El nombramiento en esas ocasiones normalmente se daba a través de un oficio. A continuación, señala el certificado que prestó servicios como docente en la concentración urbana de Villa de Leyva del 22 de mayo de 1978 al 13 de agosto de 1978, nombrada en acta de presentación que obra folio 22 de mayo de 1978. Y finalmente como docente interina en la escuela R.D. Moniquirá de Villa de Leyva del 10 de septiembre de 1979 al 10 de octubre de 1979, nombrada mediante oficio que obra a folio 28, en el que se le dice: señorita Cristina Suárez Tovar, atentamente me permito comunicarle que por disposición de la Secretaría de Educación ha sido nombrada como maestra interina de la rural departamental Moniquirá del municipio de Villa de Leyva en reemplazo de Leonardo Correa Gómez, a quien se le concedió licencia por motivos particulares. De tal suerte que se tiene entonces corroborado lo certificado por la Secretaría de Educación, y en consecuencia hay, a juicio de la sala, plena prueba de los servicios como docente oficial del nivel departamental prestados por la señora María Cristina Suárez Tovar, y en consecuencia la señora demandante tiene o tenía la expectativa de la pensión gracia, en la medida en que se comprueba que efectivamente prestó servicios antes de 1980. Igualmente el certificado que venimos señalando, que obra folio 38, el cual también es confirmado por el que obra folios 11, que también es expedido por la Secretaría de Educación, certifica que la señora María Cristina Suárez Tovar prestó servicios como docente en el Colegio Departamental Mixto José María Silva Salazar de Buenavista, nombrada mediante decreto 176 de 2 de febrero de 1987, desde el 13 de febrero de 1987 al 26 de diciembre de 2000. Y luego como docente en el Instituto Integrado Nacionalizado Silvino Rodríguez, mediante resolución 4966 del 27 de diciembre de 2000, y desde el 27 de diciembre de 2000 hasta la actualidad en el mismo cargo, o en el mismo sentido, perdón,
el 19 de agosto de 2008 la Secretaría de Educación de Tunja expidió el certificado que obra a folio 11. Teniendo en cuenta lo probado con la documentación a que se ha hecho referencia, y tomando en consideración el problema jurídico planteado, descendiendo al caso concreto, memora la Sala que la entidad demandada niega la pensión gracia de jubilación de la demandante dentro de los actos administrativos cuya legalidad se estudia, aduciendo principalmente que una vez analizado el cuaderno administrativo y las pruebas aportadas en sede administrativa, se tiene que los decretos presentados donde se nombra a la docente María Cristina Suárez Tobar, como son el decreto 757 de 30 de septiembre del 76, 953 del 13 de diciembre de 1976, no se menciona ni se puede establecer el tipo de vinculación con que contaba la docente, es decir, si es de tipo nacional, departamental, municipal o nacionalizado, y que lo único que se puede establecer es en el cuaderno administrativo es que la peticionaria al 31 de diciembre del 80 no se encontraba vinculada como docente al servicio de la educación. Y entonces, de entrada, se debe indicar por la Sala que la entidad demandada no debió desechar los tiempos de servicio acreditados por la demandante antes del 31 de diciembre de 1980, porque como se dejó visto, fueron acreditados como docentes departamental según el certificado de tiempo de servicios expedido por el municipio y que obra folio 38. Para el reconocimiento de la pensión gracia, el cual debe ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, más aún cuando la información allí certificada, como ya se dijo, se encuentra debidamente soportada con otros documentos contenidos en el expediente a los que nos hemos referido antes también, como es el caso de los decretos 759 de septiembre 30 de 1976 y 953 del 13 de diciembre de 1976 expedido por el gobernador de Boyacá, el acta de presentación de la docente María Cristina Suárez Tobar de fecha 22 de mayo de 1978 en la Escuela Urbana de Villa de Leyva y el oficio de 10 de septiembre de 1979 suscrito por la subsecretaria de Educación del Departamento de Boyacá de fecha 10 de septiembre, además del certificado expedido por la Contraloría Departamental de Boyacá que se dejó leído minutos antes. La Sala encuentra entonces acreditado que la demandante cumple con el requisito de haber laborado por lo menos 20 años como docente territorial, esto es, del 23 de agosto de 1976 al 17 de septiembre de 1976, del 8 de octubre de 1976 al 30 de noviembre de 1976, del 22 de mayo de 1978 al 13 de agosto de 1978, del 10 de septiembre de 1979 al 10 de octubre de 1979 y del 2 de febrero de 1987 al 25 de julio de 2009, y que igualmente cumple con los demás requisitos exigidos por el ordenamiento. Ya señalamos que efectivamente para la fecha de solicitud de reconocimiento de la pensión, la señora contaba con una edad de 50 años. Toda vez que al momento que presentó la solicitud para el reconocimiento del derecho pensional aludido, el 12 de diciembre de 2008, contaba con más de 50 años de edad y demostró que no había incurrido en causal alguna de mala conducta dentro de su desempeño laboral. A folio 29 obra la certificación de buena conducta de la docente. De conformidad con lo atrás reseñado, la Sala procederá a declarar la prosperidad de las pretensiones invocadas por la señora María Cristina Suárez Tobar dentro del medio de control que se estudia, como quiera que acreditó el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia que se encuentran previstos en las leyes 114
de 1913 y 91 de 1989, y en consecuencia declarará la nulidad de las resoluciones número 19967 de 1 de junio de 2009 y número UGM 012236 de 6/10 de 2011, las cuales se encuentran afectadas de nulidad por violación de las normas que se han dejado indicadas atrás y por desconocimiento de los precedentes judiciales también indicados precedentemente. Ahora, como quiera que la demandante adquirió su estatus pensional el día 25 de julio del año 2006, no en septiembre como señaló el Ministerio Público, ni tampoco en la fecha de que cumplió los 50 años, que fue en el mes de marzo del mismo año 2006, sino el 25 de julio de 2006, por cuanto fue en esa fecha en la que cumplió 20 años de servicio. Entonces, de esta manera se atiende el llamado que hace el señor agente del Ministerio Público, en el sentido de que la pensión debe ser reconocida a partir, no de cuando cumplió la edad de 50 años, sino a partir de que cumplió los 20 años de servicio, porque este fue cumplido con posterioridad a la fecha en que cumplió los 50 años. Esta pensión se ordenará reconocer con base en el 75% de los salarios devengados dentro del año anterior a la causación del derecho, de acuerdo, es decir, entre el 25 de julio de 2006 y el 25 de julio de 2005, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Cuarta de 1966, aclarando que tratándose de la liquidación de la pensión gracia, el Consejo de Estado ha sido enfático en precisar que la misma debe liquidarse con el 75% de la totalidad de los ingresos a que tiene derecho el trabajador como consecuencia de la prestación de sus servicios. El Consejo de Estado así lo ha señalado en sentencia de la sección segunda, subsección A, consejero ponente, el doctor Alfonso Vargas Rincón, expediente 1469 de 1469 de 2008, sentencia del 1 de marzo de 2012. En consecuencia, se tendrá que incluir en la liquidación de la pensión gracia a reconocer a la señora María Cristina Suárez Tovar los siguientes factores salariales, que de acuerdo al certificado que obra folios 12 a 13 del cuaderno de anexos fueron devengados por la demandante durante el año anterior a la causación del derecho. Ya lo dijimos, 25 de julio de 2005 al 25 de julio de 2006, y se tendrán en cuenta entonces los siguientes factores: asignación básica, prima de Navidad, 1/12 parte, prima de vacaciones, 1/12 parte, prima de alimentación y prima de grado. Otras determinaciones en relación con la prescripción. Dirá la sala que no habrá lugar a declarar la prescripción de las mesadas, esto como quiera que la demandante adquirió el estatus del 25 de julio de 2006 y presentó la petición que dio origen al primer acto administrativo acusado, la resolución 19967 del 1 de junio de 2009, el día 18 de diciembre de 2008. De tal suerte que, tal y como se desprende del folio 23 del expediente administrativo, por lo que no habían transcurrido 3 años desde el momento de la causación del derecho al momento de la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional ante la administración, no habrá lugar a declarar prescripción de algunas de las mesadas. La pensión que se reconoce tendrá los ajustes de ley. Asimismo, el monto de la condena que resulte se ajustará tomando como base el índice de precio al consumidor, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CEPACA. En relación con las costas, finalmente, atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del CEPACA,
y 392 del Código de Procedimiento Civil, la Sala impone condena en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, extremo procesal vencido en este proceso, condena que se liquidará por secretaría de esta corporación y seguirá el trámite contemplado en el artículo 393 del CPC y se fija como agencias en derecho, de conformidad con lo previsto en el numeral 312 del Acuerdo 1887 del 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, la suma de 1.151.834 que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declárase la nulidad de las resoluciones 19967 del 1 de junio de 2009 y UGM 012-236 de 6 de octubre de 2011, mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, niega el reconocimiento de la pensión gracia a la señora María Cristina Suárez Tovar. Segundo, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, que proceda a reconocer y pagar la pensión gracia de jubilación de la señora María Cristina Suárez Tovar, incluyendo en su liquidación asignación básica, prima de Navidad, prima de vacaciones, prima de alimentación, prima de grado, aclarando que la prima de Navidad y la prima de vacaciones se tendrá en cuenta de estas 1/12 parte. Factores salariales devengados durante el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2005 y el 25 de julio de 2006 y a partir del 25 de julio de 2006 se reconocerá esta pensión. Tercero, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo reglado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta providencia, atendiendo lo previsto en el artículo 192 del CEPAC. Cuarto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Quinto, fíjense como agencias en derecho la suma de 1.151.834 a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, de acuerdo a lo motivado UPSUPRA. Las partes quedan notificadas en estrados. Contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 del CEPAC. De esta decisión se notifica a las partes y se corre traslado para lo de ley. Señora representante de la parte demandante. Conforme y sin recursos. Señora apoderada de la UGPP. Me permito presentar e interponer recurso de apelación, la cual será sustentada entre los términos de la norma. Señor representante del Ministerio Público. Sin recursos, honorable magistrado. Se procede a dejar constancia en relación con la grabación. El señor ingeniero que nos asiste nos afirma que efectivamente se verificó que la grabación del video de esta audiencia, del audio de esta audiencia, siendo las 10:48 de la mañana, se da por terminada la presente audiencia. Muchas gracias.